Chicos, buenos días. Bueno, para concluir entonces el tema, si recuerdan lo que nosotros manejamos en la clase pasada, que fueron los diagramas de flujo, ¿cierto? Y la importancia que tiene la simbología, considerando que los óvalos es el inicio y final del proceso, que un proceso termina en un solo lugar, o sea, no termina en varios lugares, en un solo lugar, que las flechas indican direccionalidad y que tenemos que ser muy específicos, que los rectángulos son procesos y no son elementos decisivos, es decir, que no podemos llegar y decir que para un lado sí o no con recuadros, porque esos son opciones de decisión, eso no son acciones, ¿listo? Y que los rombos son aquellas preguntas que nos llevan a la toma de decisiones, es decir, como la orientación del flujo. Si ocurre esto, ¿qué pasa? Si ocurre esto, otro, ¿qué pasa? Si cumplo, si no cumplo, si tengo, si no tengo, ¿cierto? Adicionalmente a eso tenemos los paralelepípedos o los paralelogramos, que ahí nosotros tenemos información que puede entrar o puede salir, ¿cierto? ¿Qué puede salir? Un informe, un resultado de un proceso que yo estoy haciendo, de una información procesada. ¿Qué puede entrar? Información específicamente de algún proceso, de algún cliente, de algún tipo de datos que yo voy a necesitar para que me entre en un proceso. ¿Listo? Entonces, teniendo eso claro, vamos a hacer aquí unos ejercicios para concluir el tema. Tenemos 3 ejercicios el día de hoy. Con el amigo de computación científica, puedes escoger cualquiera de los temas, ¿vale? De todas maneras, estuve tratando de buscar un ejercicio así bien chévere para ti, pero me di cuenta que todo siempre se direccionaba a un área del saber. Entonces, y si no era otra vez volver el tema de machine learning y bueno. Ingeniería de sistemas. Vamos a hacer un diagrama de flujo. Entonces, trabaja con una empresa de software que se ha encargado del registro de nuevos usuarios para una aplicación web. La entrada de datos personales, nombre, correo electrónico, contraseña. Se debe hacer validación de la información ingresada, por ejemplo, verificar si el correo ya existe en la base de datos, el envío de un correo de verificación al usuario y la confirmación exitosa de la cuenta de la aplicación. Eso es lo que ustedes tienen que hacer y lo tienen que manifestar en un diagrama de flujo, ¿vale? Que quede muy claro. Chicos, por favor, no le pidan al ChatGPT que les haga eso porque ayer me pasó y lo hacen demasiado como genérico. Yo quiero que ustedes vayan mucho más al detalle con este tipo de resolución de diagrama de flujo, ¿vale? Entonces, ¿qué entra? ¿Qué sale? ¿Qué continúa? Chicos, ojo, nuevamente, óvalo significa inicio, fin. Óvalo no significa empresa de software. Óvalo significa inicio. ¿Listo? ¿Está claro? Ingeniería industrial. Tenemos una línea de producción dedicada al embotellamiento de bebidas energizantes de una pequeña pyme o de una pyme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una recepción y almacenamiento de materias primas, por ejemplo, botellas, etiquetas, concentrados, agua. O sea, llega toda la materia prima en un primer comienzo del proceso. Posteriormente se mezclan los ingredientes, el embotellado del producto y la colocación de tapas, etiquetado y empaque de las botellas, almacenamiento final y despacho. ¿Vale? Y finalmente financiera, se trabaja para una empresa una cooperativa que hace análisis de créditos. Lo que se busca es recibir una solicitud de aprobación de un préstamo personal bancario. Entonces, comienzan ustedes con el ingreso de la solicitud y los datos del cliente. En eso vamos a tener que hacer validaciones de los documentos requeridos, historial crediticio, etc. Posteriormente una revisión preliminar de la información, un análisis de riesgo, que incluye el puntaje crediticio, la capacidad de pago, verificación de deudas, la decisión de aprobar o rechazar el préstamo y la formalización del crédito, firma del contrato en caso de aprobación. Digo, eso lo ven ustedes en la virtual. ¿Listo? Entonces, pueden consultar toda esa información para simplemente no dejar eso en una sola parte. Chicos, una circunferencia es muy diferente a un óvalo. Por favor, utilicen el óvalo para iniciar y finalizar. Y utilizan también colores para poder remarcar y para saber exactamente ustedes dónde están y dónde van a llegar. ¿Listo?
Recuerden que un diagrama de flujo no es un mapa conceptual. Siempre hay una direccionalidad. Si ustedes empiezan a ver que se van a ir por las ramas o que se bifurcan diferentes lugares, algo mal está pasando o de pronto están confundidos, me llaman y yo les aclaro dudas. Del rombo, ojo, del rombo siempre salen líneas, ya sean horizontales o verticales, desde sus vértices. Yo no quiero ver una línea que esté saliendo por allá desde la mitad, desde un costado, y que eso empiece a tener cara de araña o algo así. ¿No? Para que por favor tengan en cuenta esas consideraciones. Nuevamente, esto lo consiguen en generalidades del curso. Al final, la última presentación dice flowchart, ejercicios prácticos. Entran ahí, por favor. Chicos, con esto terminamos diagramas de flujo y mapas conceptuales. La clase entrante ya entramos en el tema de variables, es decir, datos. ¿Listo? Y organización de datos. Recuerden utilizar por favor el software Draw.io, porque XTidyDraw yo creo que le funciona mucho mejor para lo que son mapas conceptuales, pero para lo que es este software, Draw.io, mucho más amigable. Aprende. Ya aprendió. Dejo doble clic. Doble clic. Y ahí ya pueden ver. La primera puerta inicio. Aquí no dice. Ah, vale, es el que está por defecto. D-R-A-W.
Entonces,
Bueno, de hecho, comenzó por y ahí se tiene que volver. ¿Cómo? Sí. Pero entonces recuerda que la base de datos entra, ¿no? O sea, la pones en un costado y entra. O sea, no es. Entonces ahí quita la flecha y entra. Entonces aquí pones la flecha, la conectas con los paradas ¿hacia dónde va qué es lo que está haciendo la base de datos? Por eso, entonces, o sea, tira hacia allá o recoge la información. O sea, la base de datos tiene aquí una cantidad de información almacenada que entre con valor tanto problemas, entonces, quita la flecha de y ya entonces, aquí ya existe la comparación, entonces valida si existe. Si existe, ahora ya no. ¿Sí? ¿Existe? Ok, eso es como un mensaje. No existe el dictador, ¿no? La tradicional, el nombre que se nos viene con la idea, no es totalmente. Bueno, pero entonces hacemos una cosa, que si sí existe, entonces, pero si existe que digamos que sí. Sube un poquito, por favor. Valida si existe, sí. Entonces, si sí existe, entonces correr a editar web para iniciar sesión. Y ahí me imagino que en iniciar sesión, recuperación de contraseñas, etcétera. Me imagino que así ya sí quieres llegar. Y si no, entonces solicitar datos adicionales. Pero entonces, esto nombre, fecha de nacimiento, valor de edad, colócalo más bien como paralelogramo, que es una información que está solicitando. O sea, no lo metas tanto información, porque, o sea, nombre, fecha de nacimiento, mayor de edad o no. O sea, no es como llegar y decir un proceso, sino o sea, no es que primero pidas un nombre y después le pedí un nombre, vas a pedir una fecha de nacimiento, y después le pedí una fecha de nacimiento. Entonces, esto de aquí, si quieres validar si es mayor de edad, lo puedes hacer después, ¿cierto? Pero en datos adicionales, coloca un paralelogramo, que significa información, y colócalo con la fecha entrando para que te diga a ti, yo necesito que esa persona me dé información. Y puedes colocar varios elementos ahí. Eso, pero en lugar de un rectángulo, un paralelogramo. Exactamente. O lo pongo en acá. No, tiene que ser siempre un costado. Y habitualmente, esas ramificaciones así, lo que hace es que te vayas a empezar viendo como por las manos. Entonces, si no, entonces tal cosa para que te puedas devolver, ¿cierto? Y si sí, o si sí es el que está generando el condicionante negativo, bajo, ¿sí me entender? O sea, que se vea que hay una continuidad vertical, así como lo van a hacer, que es una continuidad vertical. Si no, empiezan a hacer eso. Pero, ¿sabes? Como la idea del sea como ingresar esto como un o sea, que es como para terminar. O sea, ya hay ideas listas. O sea, este dato adicional es colócamelo acá abajo.
Yo creo que ahí está relacionado. Simplemente vas a aceptar. ¿Sí? Y está ahí, exactamente, y aquí baja la línea. Y ahí colócale no. Para que tenga un poquito más de espacio. Y ese paralelogramo lo que hace es pedir la información. Pero es que está haciendo con el botón derecho, con el botón izquierdo al arrastrar. Lo que quiere es arrastrar hacia abajo. Ahora selecciona algo con el botón izquierdo. Y va. Sí. Exacto. Y vuelve a solicitar. Luego verificar seguridad hasta que ese condicional diga sí. Ahí va a ser. Entonces, ¿vale? Sí. Bueno, entonces, si ya cumple, sí. ¿También? Pero mira, aquí, vamos para arriba. Ah, sí, claro. Entonces, ¿cuál estás trabajando tu sistema? Sistema. Trabas de datos personales. ¿Qué datos personales? Tienes aquí un par de euros. ¿Qué datos personales va a hacer? Validar información. Cumple. El correo electrónico está registrado. Sí, no. Entonces, y empiezas a seguir hacia abajo. Y si no, entonces sigues avanzando con la verificación. Entonces, cuestionamientos que te hago. Porque es que finalmente eso que está allá es un proceso de verificación. Y eso es lo que tienes que verificar. Entonces, cuando tú lo manifiestas acá, sobre todo en ingeniería de sistemas, se va a dar cuenta que esta va a ser la hoja de ruta que ustedes tienen como para colocar las diferentes de la que esa es la información que necesita ingresar. Ah, bueno, pero mira, se muestra un mensaje de error y de arriba hacia arriba. Dice cuál es, qué escenario es. Sistemas, ok, entonces, mostrar formulario de registro. Entonces, por ejemplo, acá, el usuario llena los campos del formulario, ¿cierto? ¿Cuáles son los campos? Entonces vamos a colocarlos, coloquemos aquí un paralelogramo. Acá al lado de acá, el usuario llena los campos. No, ¿qué campos? Nombre, apellido. Sí. Y lo pones en el lugar donde corresponde. El usuario tiene los campos del formulario. Esto lo vas a bajar, lo vas a poner en un lugar. No. En paralelo a esto. Más abajo. Que quede completa más abajo. Que quede justamente en paralelo al usuario llena los campos del formulario. Sí. Y lo echas un poquito para allá para que le den eso. Y traza una flecha hacia adelante. Porque eso lo que te está indicando a ti es a ese proceso que está ahí de llenar la información, ¿qué le vas a llenar información? O sea, estás haciendo especificación. Eso siempre es salida de datos o ingreso de datos. No.
entonces mira, tú llegas y preguntas, ¿el correo es un correo válido? ¿El correo está registrado? ¿Es una contraseña segura? Acá sí. Ah, bueno. Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que va? Bueno, validación de los datos personales. ¿Se completaron todos los campos? Sí. Si no, te muestra un mensaje de error indicando que todos los campos deben ser completados. ¿Y hacia dónde te vas? Hacia nuestra formulario de registro. Eso, pero entonces vuelves y te vas allá. Pero entonces no coloques esta ramificación así, sino que se vea únicamente este flujo hacia acá. Hacia Pero- acá. Sí, aquí lo vas a llenar, tiene que llenar. Usted bórrame esa línea ahí, porque como borrarlo. Y vamos a hacer la lista de acá. Desde acá. Sí, puede ser, si quieren manejar desde acá. Bueno, está bonito. Eso sobre todo también implica mucho el tema de la estética, ¿no? Entonces, luego dice, bueno, ¿se completaron los campos? Sí. Entonces, es un correo válido, pero entonces ahí, ¿qué es lo que tú estás buscando? O sea, entonces, pero no debería hacer una validación. Eso, pero por ejemplo, ¿es un correo válido? O sea, yo creo que estos dos campos de aquí se podría evitar esta verificación. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando tú llegas y colocas esa información correcta, ¿sí me va a entender? O sea, tú validas que el nombre son caracteres alfabéticos, que el correo tiene una arroba. ¿Sí me va a entender? O sea, haces toda la validación como para evitar de que hagas nuevamente como diferente validación. O sea, lo que vas a hacer ahí es colocar eso. Entonces, listo. Ahora, el correo ya está registrado, sí es algo diferente. O sea, ya aquí, pero no se completaron los campos, no. La información es correcta o la información está completa. Ah, bueno, listo. Si quieres, vamos a atrás arriba. Listo, el correo ya está registrado. Bueno, entonces ahí hay un problema. Sí. Pero entonces, si el correo ya está registrado, o sea, ya quiere decir que la persona ya está en el sistema, ¿no? Entonces, lo que es propiedad. ¿Sí me entiendes? Si el correo ya está registrado, lo que es. Si no está registrado, no se puede mostrar un error. Porque entonces lo que tienes que hacer es proceder con un envío de un correo electrónico para que haga una validación, luego ingrese el número, ya que. Exactamente. ¿Ves? Pero entonces el no sería el de continuar. El sí significaría el de loguearse y chao. O sea, el loguearse me imagino que está por aquí abajo, que es cuando ya tú estés finalizando y ya quedas lista, ¿cierto? Entonces fíjate que el condicional ahí pasa así diferente. Me parece muy bien que lo hayan manejado de forma práctica, muy chévere. Pero entonces ten cuidado con esos condicionales. Hay veces que hay unas negaciones que llevan hacia un continuar. El correo no está registrado, vas bien, o sea, te me estás registrando. Si está registrado, no necesitas seguir con la parte de registro. Y lo que es, hey, ¿tienes contraseña? ¿Te acuerdas de tu contraseña? No, demonios, recuperar contraseña. ¿Vale? Listo. Mucho gusto. WhatsApp. Pero tienes que validar si la información está buena, está mala. Aquí no, estás diciendo que sí, simplemente el correo ya está registrado. Pero si estás colocando información correcta, pero tienes que validar la veracidad de la información. Si, por ejemplo, utilizas el arroba, ¿sí me voy a entender? O sea, que haya información que sí sea contundente. Porque, o sea, si tú llegas y colocas un correo electrónico y no termina en .com, o no termina así, ¿me entiendes? O sea, que valides la estructura. Si no cumple, ya no puedes seguir. ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo? Verificar si el correo ya existe, verificar si la información es contundente. Entonces, mira, validar información. Entonces, ¿la información es correcta? Sí. Si la información es incorrecta, entrada de datos. ¿Qué me entiendes? O sea, tienes que validar eso.
Y tú te partiste la parte que hicieron con su verificación. Que cuando empezamos así por la rama, viejo, ese trabajo. Entonces, inicio de editar número completo al usuario. Mira, por ejemplo, solicitar datos al usuario. ¿Para que le vas a pedir nombre? ¿Para que le vas a pedir correo electrónico? ¿Para que le vas a pedir contraseña después? ¿No entender? O sea, solicítele todo de una vez. Entonces, cuando tú llegas y dices solicitar datos al usuario, coloca al lado para el programa, coloca la flecha hacia adentro en ese campo y le dices cuáles son los datos que hay que colocar. Entonces, hasta aquí, por ejemplo, las contraseñas son todas iguales. Entonces, todo ese proceso que tú consolidas ahí con el nivel de detalle, verificar información. La información cumple, no cumple. ¿Sí? Si no cumple, verifique qué fue lo que cumplió. Y si cumple, siga avanzando. Eso sería con. Pero ¿cómo así? Porque es que mira que tú estás diciendo ahí que das los contraseñas. Entonces, si no se correcto, pues sigue el proceso y luego empezar ¿Qué es lo primero que yo creo que va a hacer el sistema? Si cuando tú colocas la información ya verificaste que la información es correcta, o sea que la información está bien, lo que va a hacer es entrar a validar con la base de datos si ya existe la información. Establecimos cómo verificar con la base de datos si el correo ya existe. Si el correo ya existe, entonces notificar que tienen que loguear. Que yo creo que el login debe estar por allá abajo, ya al final, ¿cierto? Sí, o iniciarse su gmail. Si olvidaste la contraseña, recupera la contraseña. Si no, lo ves y en fin, ¿cierto? Pero si no está registrado, entonces envíe una verificación. Sea el correo electrónico. Haga clic en el enlace para la página web, ingrese y puede verificación. Ok, entonces, Mariana, pues veamos ahí el procedimiento. ¿Listo? Gracias. Bueno. Sí. Pero, fíjate, ahí hay una situación que está registrado, pero esto de aquí lo estás colocando en un proceso, y eso no es un proceso. Desingrese datos, un paralelogramo que ingresa, ¿qué datos? No. Cuando tú llegas y pones paralelogramo, después de paralelogramo es un proceso, después de otro proceso, y paralelogramo es un proceso. Es simplemente datos. ¿Sabes? Luego pasa ya. Mira que regístrate y estás pagando un paralelogramo que después haya un rombo. O sea, de este rombo tiene que decir no, registrarse. Entonces, al registrarse, entonces ingrese datos, ¿qué datos van a ingresar? ¿Vale? ¿Qué más miramos? Todas aquí, ¿ves? Termina aquí. Estás cambiando el proceso de una vez al principio. Sí, porque tú se registro de una vez desde el inicio. Iniciar registro. Bueno, puedes colocar inclusive ingresos de datos personales. De todas maneras, si estamos en un proceso de registro, luego venía con un proceso, con un ejemplo, luego venía con un cambio de... Pero no por ahorita darse la solución entonces, ¿qué datos para dar los datos? Agregamos ejemplos, no una base de datos, porque eso es un usuario que está metiendo información, el usuario no va a meter información en mucho tiempo para los bancos, se ven con la fecha, se ven que pegue con la de datos.
Entonces, ahí tú tienes que hacer, mira, por ejemplo, cuando tú pones aquí esas dos cosas, fíjate que eso no es un rombo de decisión para que tienes las dos manos. ¿Sí ves? O sea, un proceso lleva otro proceso, un rombo lleva un ciclo, no. Aquí le estás tirando, aquí como yo hago para entender para qué lado tengo que ir primero. Ya no entender es como cuando el agua fluye hacia un solo lado y se va ahí por donde me voy. ¿Ves? Ese tipo de lugares, además así como de objetos no permiten bifurcación. El único que permite la bifurcación es el fondo, que te permite la decisión del cielo. Allá lo mismo, ¿ves? Lo que yo le había hecho a la araña. ¿Por qué le estás metiendo una flecha en un costado? En ese rombo, ¿verdad? Ya empezó ahí como una araña, es una decisión. O sea, sí, no, ¿para qué le va a meter una decisión? O sea, esa información tírasela antes y luego valida. ¿Listo? Entonces, listo. El correo está registrado, entonces la base de datos va a ser pero entonces, sí, notificar al usuario. Esa es la que va a ser. Bueno, eso ni siquiera va por ahí. No, entonces verificar información. Entonces, si cumple o no cumple, te lo está verificando el teléfono. ¿Qué vas a verificar? Te va a verificar si el correo electrónico ya está en uso, si el profesor ya está en uso, ¿vale? Lo verificado lo sabe muy bien, pero entonces, si ya está registrado, no puede ser fin. O sea, le están diciendo, si ya está registrado, lo que es. Inicia sesión, fin. ¿Sí lo va a entender? Pero no le puedes decir notificado al usuario que ya está, pero tienes listo, ya, pero tengo que volver a comenzar a soltar. Entonces, almacenar en base de datos, ¿cierto? Es un proceso o una salida a un cilindro que es la base de datos. ¿Sí lo entienden? Eso, enviar un correo de verificación no es un cambio de proceso, estamos dentro del mismo proceso, es un rectángulo. Y ahí va. ¿Sí me entiendes? Pero para qué quieres no, la información es correcta. Si la información es correcta, ¿qué pasa? Pero yo creo que hacia abajo. No la tienes más hacia un lado, hacia abajo. Así. Pero eso, ojo, que eso es un paralelogramo. Los paralelogramos ingresan información. Entonces, mira, por ejemplo, ¿el usuario está registrado? Sí. No, es esto, póntelo acá abajo. Ingrese datos. ¿Qué datos? Ese paralelogramo lo pones al costado. Lo va a hacer aquí. Es y eso así. Eso lo que quiere decir es que esos son los datos que les van a interesar. Pero eso como tal, para lograr un proceso. Es un bloque de información, o que entra o que sale. Si sale, eso no importa. Si entra, son datos que salen. Y ahí no sale flecha. Pero para el paralelogramo no sale flecha. Ya vengo contigo, muchachos, pero también viene una situación de preocupación. Voy allá de eso es como, eso es por partes, como dijo Jack el distribuidor. Ya tiene cuenta, ahora listo. Entonces, si sí, ingreso usuario y contraseña. Bueno, listo, perfecto. Correo electrónico, verificación de correo. Únicamente vas a solicitar correo electrónico. Pues sí, para recuperar la cuenta y si no, no, pero ingresar datos. Lo
Pero ¿para qué van a repetir? ¿No? No, porque hay Sí, pero una sola información. Y ya todo el bloque. ¿Para qué quieres llegar y decir, venga, no, porque si ya tiene el correo registrado, imagínate el caso en que tú vas a una cervecería, ¿te gusta la cerveza? ¿Te gusta el vino? ¿Cuál? No, quiero Eso la es una borrachera. ¿Cómo? Bailando, bailando. Póngale cuidado. O sea, pues en el caso mío, yo llego a una cerveza, me gusta mucho la cerveza. Y llego y le digo al hombre, me traerías por favor una cerveza. Y me trae la cochina cerveza y la botella de vaso, el vasito. Ay, señor, hey, ¿en serio? ¿El vaso caliente? ¿Y el vaso frío? Sí, no entender, o sea, es que le empieza a preguntar, lo digo todo, eso lo picado. Eso es lo que pasa. Tiene toda la información y valide todo el bloque de información. Ya está registrado, pues ya está registrado significa cotejar con nombre de usuario y con el únicamente. Porque nombres pueden ser homónimos, contraseñas, poco le interesa. La calidad de la contraseña. Pero tú puedes colocar, yo estoy seguro que hay mucha gente que utiliza la misma contraseña en alguna parte del mundo. No puedo decir que soy especial comparado con 10 millones de habitantes, pero difiere con el número de cuenta. ¿Sí ves? O sea, tiene que colocar las dos cosas. Gracias. Ingreso al registro. Sí. Y bueno, ingreso al registro y yo en el registro de una empresa de información aquí. ¿Quieres que corra un equipo de información? Sí. Compara datos, sí, perfecto, pero ¿qué es eso? Paralelogramas. Pero ahorita vamos a ver. Porque esto, el registro de ese correo, o sea, en el registro es implícito que hay algo que tú tienes que meter, pero comparar datos sí es un proceso diferente y es un proceso desasociado a una base de datos, que está muy bien. Esto lo podría hacer en vez de estudiar, vamos a dejar ahí. Todavía sí existe, exactamente, hay un proceso de evaluación, es una acción. ¿Existe? Sí, no. Entonces, si existe, correo en actual uso, notifica web para iniciar sesión y dónde iniciar sesión. Registrar. Entonces, esto de aquí, baja. Están repitiendo el mismo. No, habilita eso porque tienen repetida la misma palabra y habilita web para iniciar sesión. ¿Sí la ves? Desde ahí te vas directamente a loguear. Pero en ese logueo tú tienes que colocar, si recuerdan, la contraseña. Porque puede ser que ya está registrado, pero se te olvidó cómo ingresar. Entonces tienes que mandar correo de recuperación de contraseña. Pero bueno, lo puedes hacer como algo opcional porque eso podría ser inclusive un proceso que se puede extender. Pero ojo, cuando nosotros utilizamos un paralelogramo es información, o sea, esos datos adicionales, si existen, no, pero datos adicionales entra, ¿cierto? Entonces borra esa flecha. Esta fecha de nacimiento se la vamos a colocar aquí, esta es la información adicional que le vamos a meter. Y entonces, verificar si es mayor de edad. No baja la información. Entonces, esa fecha de nacimiento con la que información. O sea, borra la fecha. Y en información coloca fecha de nacimiento. No, pero es que va a pedir más datos que solo la fecha. Pero entonces,
¿Qué es lo que vas a ver? Ah, bueno, entonces coloca información personal. Información personal. Y si quieres colocar, coloca, ya voy contigo. Y si quieres colocar, ¿cuál es la información personal que vas a colocar? De una vez coloca la inicial. ¿Cuál es la información por información? Y luego, ¿qué es lo que quieres hacer con todo eso? ¿Quieres de pronto que es un sitio que implica que la persona mayor de edad, o sea, no es un correo electrónico que cualquier persona puede registrar, sino necesita ser mayor de edad? Verificar como una acción, no como un paralogramo, sino como una acción, verificar mayoría de edad. Entonces vamos a, eso es lo que vamos a verificar. Y luego de eso, pero aquí de una vez hay vertical, una verticalidad. Entonces, verificar edad. Entonces, mayor de edad, sí. Menor de edad, eso, ¿sí ves? Entonces ahí sigues con el proceso. Verificar edad, no, verificar edad. Porque es que estás diciendo aquí luego mayor de edad, sí, no. Entonces, si no, restringe, no apto para uso, bloquea el uso, fin. Porque ya sabes de uso. Oh, sí, sí, si hubiese visto, vamos a entender con el pues acá, porque ya no su nivel de que te vas como por el sí, no, pero hágalo, yo entiendo que no. Entonces, sí, continúa registro. Y ahí empieza el serpentero. En esta se corrige rápido. Entonces, bueno, sí, continúa registro, queda contraseña, cumple. Bueno, pero sigue ahí avanzando y ahorita me llamas cuando ya lo descontinuo. Pero ya sí, abusas con el tema del tamaño, con la gama, con todo eso. Inicio, proceso de registro. En el proceso de registro que vuelve y juega. ¿Cómo sabes si tiene o no tiene cuenta? Pero por eso, pero entonces, imagínate, o sea, yo me imagino leyendo ese proceso, que tú entras a una página web y te pregunta, ¿ya estás o no estás? Sí, que va a haber otro pantallazo, o sea, perdiste una pantalla. 3 niveles de profundización, siempre. Eso se llama UX, User Experience. O sea, si nos vamos a meter de que yo tengo que hacer clic cada vez que quiero hacer otra cosa. No, puedes ingresar por solicitar datos. ¿Sí me vamos a entender? Pero inmediatamente solicitar datos. Lo primero que tienes que hacer. Mira, inclusive hay entradas personales. Lo primero que tienes que hacer es solicitar información al amigo, o al amigo, o al amigo. Y ya luego empieza, ¿pero qué datos? Eso es. No, porque ya sale de abajo y entra arriba. Quítalo de esta posición, quitando esta flecha y eso me lo vas a poner arriba. Porque esa es la información que ya más adelante lo que puedes, no. ¿Va a salir datos de ese proceso o van a entrar datos de ese proceso? Entonces fíjate que antes me iba a poner una flecha en el sentido incorrecto. ¿Qué entiendes si la pones así? Porque van a entrar. ¿Van a entrar hacia dónde? ¿Sí ves? O sea, están entrando a la caja, o sea, van hacia la caja. Igual caja de solicitar datos. Si la pones en el otro sentido, es como si estuviese sacando datos. O sea, vas a almacenar en una base de datos o vas a hacer un informe. Y entonces aquí sería no, ponga cuidado. Ya tiene cuenta y ya tiene cuenta de ingresar igual y contraseña. Si no tiene cuenta, entonces continuar con el proceso. Pero continuar con el proceso, ¿qué significa? No, verificar. Eso. Entonces ahí ya puedes entrar a validar la información. Porque si me entiendes, es un proceso, o sea, todo se hace internamente. ¿Verdad?
hey, ese man ya verifiqué la información que me ingresó. No tiene cuenta, entonces yo ya sigo con la verificación de la información. Y la información te la trae de una base de datos, o sea, muy bien, te la estás trayendo de la base de datos, te estás comunicando con la verificación. ¿Ya está registrado? Sí, no. Si ya está registrado, eso parece que... Si no, no, pero muy bien, bien. Sí, sí existe. Si no, crea contraseña, verificar seguridad de contraseña, cumple con los parámetros, ¿no? Aquí, Si cumple, se envió código de verificación al correo. aquí, Validar el código. Si es por aquí, muestra. muy bien, vía, es correcto, y se guardan más de datos. Pero sí, o sea, sí ves que hay una secuencia lógica que si, por ejemplo, yo me pongo a interpretar, o sea, yo me puedo ir por las ramas también. O sea, es que eso es muy visual. Ya voy con ustedes allá adelante, ¿verdad? Pues, o sea, ¿qué pasa si el usuario se le olvidó la contraseña? Así le voy a decir, cuando se le olvide el nombre de usuario virtual. ¿Qué es? En el registro, entonces se le olvidó lo de paralelogramo, ya que es lo que le daba a pedir. No, pero ahorita lo podemos poner. Perfecto, ¿no? Dato adicional de personal. Verificar de edad, mujer, mayor de edad. Restringe para uso, si lo tienen uso. Continúa. Bueno, esto aquí vamos a ponerlo para el por eso, pero es algo que salga, es un dato que salga. No, pero bueno, ahorita desbloquear el uso me parece excelente. Y fin, ya. Entonces, luego, recuerda siempre colocar ahí sí, es continuar el registro. Aquí se entiende que continúa el registro, ¿cierto? Puedes directamente pasar a crear contraseña. Un decir, no, recoge. El usuario registrado te registra, entonces puedes colocar en una de estas correos. El registro creado es una notificación que puede colocar, habilita el uso de la web. Fin. Sí, no, pero es que ya, no te preocupes. Entonces, vamos a muchachos. No, pero ese va a poner así que haga para adelante, ya es posible. Bueno, o sea, todo eso es un servicio. Ya no habíamos. Ya es apreciable. Porque aquí empiezan a poner con peligroso. Normalmente, no. No vamos a perder el esfuerzo que hicimos. Simplemente es la recomendación que los diagramas de flujo pero vamos a dejar así. Más adelante, si ves que se puede dedicar el tiempo, lo que respondes, pero el 17. Porque es que en ocasiones, si por ejemplo de aquí sale un proceso y te vas para otro lado, puede generar una perturbación extra de la limitación de una cabeza por esta flecha, entonces, inicio muy bien, y fin muy bien. ¿Listo? ¿Tienes un solo Office? Excelente. Recordemos que los rectángulos siempre son procesos. Entonces, sí y no, no es el sí. El sí. Y el no. Esa es la forma correcta. La excepción de alto estándar financiero. Listo.
Listo, entonces, primero percepción de documentos, de solicitud y documento de identidad. Entonces, todo está definido. Me regalan un segundo, por favor, yo voy aquí a la oficina más le das un control en estacionamiento. Luego de acá, recepción. Recepción. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Pero necesitas agregar algo. Escribe ahí. Coloca ahí, debo escribir documentos para solicitar. Después de que recibiste eso, aquí lo que te está diciendo es que esos documentos van a estar en muchos procesos. Tú lo que vas a hacer es que verificar que los documentos completos, sí o no, cumplen. Entonces, sí, si no, aquí, pero no, ¿qué vas a hacer? Notificar al cliente. Sí. Pero hay un perro de el proceso. Entonces, después de acá, te viene acá. Pero si es aquí va a ser en cambio cuando lo bañas de la naturaleza es baja. Pero aquí colocando un y la raza se ve ahí como entonces se va a volver. Ahora, si cumple, ¿qué pasa? Y así te vas de trabajo. ¿Listo?
El rectángulo siempre es un proceso, es algo que tú vas a hacer, tú vas a verificar, tú vas a recibir. Ahora, el paralogramo es cuando tú llegas y vas a meter algo, a revisar o vas a esperar. ¿Qué puedes sacar para el o sea, tú llegas a el informe, tú lo procesas y sacas el informe. Cuando tú le vas a hacer información a alguien, ese alguien le tienes que meter información en tu proceso, en la flecha básica. Es el usuario el que lleva la célula, lleva el robo, a los esto el paso a paso es un diagrama de flujo procesual. Entonces vamos a evitar ahí. Entonces aquí el usuario se registra o registro del usuario. No, está bien. Porque es que mira que después tú vas a colocar, pero ese proceso de acá, el proceso es información que sí, para lograr, pero acá, no acá, arriba, que reemplaza ese de acá abajo. Pero sale la información con el teléfono. Tú le das la información al usuario, le das la información o el usuario envía esa información para validar. Luego, ¿qué pasa de ahí? Validar la información. Entonces podría borrar esa fecha. Esto aquí tiene que estar en paralelo a esto. Y eso no tiene flecha, ni siquiera esa no sale. Ya quedó. Listo. Validar información. Datos inválidos, como sea rojo, correcto. No, pero ahí hace, por eso te digo, como registrarse, es como entender, tienes que registrar. Ingresar información, colocar ingresar información. Eso es tíralo para el lado. O sea, tiras esta caja para allá o tiras esto para acá. Porque te vas a dar cuenta. Digo, para que es que ¿sabes cuál es la situación ahí? Porque te lo voy a estar es acá por la izquierda y por acá. Acá más bacán, si ya válido, pero si ya los datos están válidos, porque los casos correctos. No, entonces, coloca primero una acción. ¿Cómo vas a decir a buscar? Dato validado. Cumple, no cumple. No cumple. Si cumple, validar información. Luego colocas un rombo que dice el correo ya está registrado y saca la información. Porque tú quieres colocar primero una acción, validar información. Quiero que tú estés colocando como dato validado. Y ahí estamos.
Validar datos. Pero el código de los sistemas, le dices que si eres usuario, bueno, pero no es como registrado. Entonces cuando te registras, o sea, valida la información y te dice si la estás registrado. Entonces, sí, demostrar los acuerdos de privacidad. Pero bueno, entonces ahí cómo se hace la validación. O sea, si el usuario, o sea, si ya está registrado, no tendría que estar con todo eso, simplemente lo que es. ¿Para qué le vas a mostrar otra vez el acuerdo de privacidad? Si no, muestra la palabra que hay. Muestra la palabra que hay. Aquí iría. Ahí iría después de allá. Porque es que si no, ahí está bien, ¿es usuario nuevo? No, entonces ingrese datos. Ah, no, mentira, ingrese datos registrados, entonces sí está truncado. Si no, va a ser bueno. Sí. Y otros servicios, No, pero pues luego ahí estás trabajando en un mapa conceptual, ¿cierto? No un proceso. No podemos empezar a sacar cosas. Entonces, si eso no iría de esa forma. Bueno. Mira, por ejemplo, esto, ¿verdad? Enseñar la base y entra acá, yo por qué lado como. Sí, por eso, pero es que un diagrama de flujo, o sea, para un flujo, ¿sí? O sea, no es que yo diga, venga, es que voy a seguir por acá, sino por acá. A la derecha o a la izquierda, no sé, ahí no me queda claro. Entonces, por ejemplo, el correo rápido de la contraseña es permitida, pues verificar información. entonces tendría que ir haciéndolo más por uno. Sí, pero entonces, fíjate que tú estás preguntando es cositas por cositas, ¿ya? O sea, pregunta, ¿la información es correcta? O sea, ¿qué información es correcta? Métele para el programa. ¿Qué voy a verificar? Y después sigue validarse la información. Sí. Pero la aplica de la planta. Aquí, esa bienvenida, ese usuario nuevo, pues, vamos a colocar así. Borra. Entonces, aquí está el servicio. Si el usuario está de acuerdo con los servicios, sí, proceder. No, realizar el error. ¿Y qué pasa si demuestra el error? O sea, te va a mantener en bucle hasta que que sí, porque no suena nada. Entonces, no, se acaba. Si yo no soy de acuerdo, para que nada de lo que como que ya. ¿Qué? Si les dije que me tenía que mandar eso a correo. Sí, pero Bueno, pero vaya. Oye, hasta luego. Hablamos, bien. No, profe. Hablamos. Entonces, pero se con el
Entonces, ¿con qué lo vas a iniciar? Con el dato. Y revisar información. O bueno, o lo que puedes hacer aquí es llegar y decir, pero se puede decir, bueno, entonces iniciar. Entonces, aquí en iniciar registro, entonces, tú lo puedes hacer. Hay que solo la otra. Entonces, aquí, de entrada, puedes jugar con el iniciar registro. Lo primero que tienes que hacer es la información, ¿no? Para el rango. Luego aquí, validar la información. Entonces, y le coloca un rombo. La información es correcta, es incorrecta. Si es incorrecta, quiere decir información nuevamente. Si es correcta, entonces sí, entonces verificar información. Y en verificar información te ponen una base de datos para que lo den con la lista del cuerpo del usuario y comprar el usuario. O sea, si ya está realizado. Sí, entonces en esa verificación de datos el usuario existe, si el usuario no existe, si no existe, puedes enviar correo de verificación. Si sí existe, informar al usuario que existe y decirle que se lo cree. Y vas para abajo. ¿Alguien me había llamado, sí o qué? Yo. Que tienes cara de que me había llamado hace rato y no había cumplido. Sí, es muy flojo, ¿no? Es que esto no es así como tan trivial. En ocasiones hay, nombre, correo y contraseña. Mira que lo estás colgando hacia afuera. El proceso va a producir eso. O sea, yo te voy a mandar aquí un correo, te voy a mandar un nombre y una contraseña, o tú me la vas a dejar. Estás haciendo un montón de cosas con tu celular, porque tienes la pantalla activa. O sea que, por ejemplo, mande ahí un montón de cosas. Te bórrame esa flecha y pónmela hacia el otro lado. Entonces, si me das datos de registro, validando. Vamos. Nombre válido, no. Y sencillo. Entonces, por ejemplo, nombre válido, correo electrónico válido, sigue bajando. Correo electrónico existente. ¿Sí me entiendes? O sea, estás validando toda la información en diferentes etapas. No se valida así, se valida la información. O sea, la información es correcta, sí, no. Entonces, si la información es correcta, continúa. Entonces, verificar correo electrónico. Otro rombo. ¿El correo existe o no existe? Si sí existe, ¿qué pasa? Si no existe, entonces continúa con el proceso. Si sí existe, notificar al usuario de lo que hace en la plataforma y reenviar el enlace de inicio. ¿Sí me entiendes? Pero ahí existe una cantidad de validaciones que es validación de información. Ya registras en base de datos y entonces validar existencia, o sea, vuelve y vuelve, es hacia él. Pero fíjate que ahí al rombo no entra esa validación. Por eso te hacen falta unos procesos. Porque a lo que entras al proceso, más un rombo de decisión. Entonces ahí te hizo falta algo. Y ahí lo que te hizo falta fue justamente por lo que empezaste a una decisión sobre otra decisión sobre otra decisión. Entonces te hizo falta. Estos, los paralelogramas o los cilindros, cierto, bases de datos no entran en un rombo de decisión. Bueno, registrar datos, notificar al usuario, verificar correo, enviar correo electrónico, mostrar notificación, iniciar sesión en la página. Mira que registrar datos, sí, la otra flechita sí hacia otro lado, la otra base de datos, porque entra a verificar no en un rombo, sino en un proceso. Subir iniciar sesión, o verificar, es lo que estamos verificar que el correo existe,
Entonces, enviar al inicio de sesión y final. Muy bien, bueno, busquemos siempre la verticalidad. Eso parece mapa conceptual, sino que mira que ya la bifurcación ahí para los lados. ¿A qué me refiero? A eso. ¿Ves? Este sí lo que hace puedo poner hacia abajo. Pero vamos al riesgo menor. Ingresar datos personales de aplicación. ¿Cuáles son los datos personales que están ingresando? Claro. Entonces, ¿cómo le ingresan los datos? Eso. Pero mira que en este momento tú pusiste un paralelogramo, un proceso, que le están entrando flechas y de eso le están saliendo flechas. Los paralelogramos son simplemente la representación de datos que salen, bueno, fin. Entonces, eso lo tendrías que poner allá arriba. Entonces, sube un momento. Entonces, ahí ya me coloqué para el correo ya existía. Bueno, entonces, verificar información. Es decir, la información es completa o si está incompleta. Si está completa, entonces continúas. Y la continuación, ¿qué significa? Verificación de la información, como un proceso. Luego, el correo y el número de usuario existen, si sí, vale, si no, entender y sigue bajando. Envías el correo de confirmación. Entonces, si ya existe, entonces le puedes decir, loguéese. Si se loguea y no es capaz de loguearse porque lo olvidó, te olvidaste tu contraseña, le envías una notificación, intenta loguearse otra vez y continúas con el proceso. Pero trata porfa de evitarme estas bifurcaciones, así para eso siempre vamos a utilizar la continuidad vertical. ¿Vale? Evitar buscar existentes. Esa base de datos tampoco le llega. Pero no es que le llegue, es que la saca aquí a otra parte, porque aquí se ve la contraseña. Por eso te saca no, o sea, no O sea, es otra base de datos. Ok, listo. Ok, perdón. Entonces, el correo de esa revisa. Bueno, se busca en verificar base de datos. Solo para que no colocara el correo existe, pero no, después lo cambio. El correo ya se ha registrado, sí, no. Pero no te vayas que había visto un paralelogramo peligroso. Sí, informar que la cuenta ya existe. No, entonces solicitar una nueva contraseña. Esto de aquí, también, eso bien complicado. Nadie está diciendo que no puede utilizar dos. Dos paralelogramas, o sea, puedo utilizar dos por entonces, esto de aquí, entonces solicitar una nueva contraseña, esto, luego otra contraseña. Entonces, sí, o sea, colócalo en este lado, porque es que la continuidad del proceso es el no. ¿Sí me va a entender? Es una negación afirmativa. O sea, si no está registrado, sigue en el proceso. Sí, vaya y lo que se acaba. Ok, listo. Por eso es que aquí te quedó así como tan buscado. Y en el sí es vaya y lo que dice. ¿Vale? Entonces, aquí puedes colocar solicitar una contraseña, vuelva a escribir como otro proceso, validar la identidad. Sí, no, excelente. Se confirmó, entonces me imagino que envía el correo de verificación. Sí, no, confirmo. Esto de aquí, ¿sí ves? Está entrando al mismo lado, pero si lo hubiese hecho al contrario, de pronto hubiera entrado en un proceso mucho más adelante, ¿sí me entiendes? O sea, hubiera entrado con una flecha así. Sí, entiendo. Como Porque, hacerlo aquí, hacer aquí, porque ahí quedó muy apeñuscado. y ya de aquí venía hasta acá, directamente. Sí, okay. Entonces, si hubiera manejado así en vertical, con el no, como con esa ligación afirmativa, o sea, yo creo que hubiese seguido por ejemplo. Pero está bien. Bien que hayan utilizado siempre esos conectores aquí, esos procesos seguidos de la validación, muy bien. O sea, eso me hace entender que conoces qué es un proceso y que el rombo de decisión es realmente un rombo de decisión. Esto de aquí, digamos, no te dé frustración ver muchos paralelogramas. No, porque es que de aquí sale una información y de aquí sale otra información. ¿Sí ves? Sí. Entonces, y aquí lo mismo, bases de datos, sale o entra, Aparte, sí. pero que siempre estén mostrando que hay un proceso
de salida o entrada de información. ¿Vale? Pero el resto me quedó muy bien. Listo, profe, muchas Y gracias. trata de evitar estos rombos tan pegaditos, ¿eh? Porque es que de aquí, entonces, a ver, verificar y después estar, ¿sí me voy a entender? O sea, hay un proceso después de una decisión, sí, verificar, es tomar en cuenta una decisión, pero no un rombo después de otro rombo. Listo. O sea, siempre hay un proceso de dinamita que va actuando. Muchas gracias. Listo. Pero hay que mandarlo. No, No hay que buscar. no es que está molestando a la chica que solamente debe ser también. Ah, fin. Sí, pero yo la primera porque era como, por ejemplo, ese 2015 italiano. Vale, ¿te acuerdas que te había dicho que el círculo es que un proceso paralelo o alternativo? Es como llegar y decir, venga, es que yo voy a preparar, un consomé de pollo, ¿cierto? Pero resulta, no voy a preparar pollo, ¿cuál es el nombre? Pollo cocido, ¿cierto? Me comí el pollo, pero me quedó el agüita porque fue algo, ¿verdad? Porque esa agua necesita para preparar un arroz con pollo. Esa agua entra en otro proceso de preparación de arroz con pollo. ¿Hablamos? ¿Sí me va a entender? Es otro proceso. Exactamente. Y no le colocas fin a esa bolita, sino le colocas, por ejemplo, como nosotros lo llamamos la cuarentena, una bolita. Entonces la cuarentena arranca, pero no es un inicio y un final como ese. Entonces, entra la aplicación, tiene cuenta, vuelve y juega, entra la aplicación y tiene una información. Porque tiene cuenta, se lo queda. Si no, pues se archiva se va a la parte de raíz y complementa. Bueno, entonces, inicia registro. ¿Sí me va a entender? Pero entonces, en inicia registro, ya entonces, bueno, si no, O sea, tú lo colocaste principalmente, fue como muy descriptivo. Ay, Porque no. mira, tal. ¿Entiendes? O sea, tratemos de evitar tanta descripción. Vamos a hacer simplemente como una sola solicitud y una verificación. Y se verifica que existe la base de datos. entonces aquí muy bien, metiste una base de datos y la metiste bien. Si permite la contraseña. Bueno, entonces aquí el usuario tiene que meter la contraseña. El usuario no meter la contraseña. Ah, bueno, aquí se verifica un documento. Serie. Igual, guardo. Sí, se necesita ahora. Artificial, detalle límites. Que a mí me cuesta mucho dificultad entender eso, ocasiones que se deben necesitar, o sea, cuando lo hacemos así, tan concentrado, ¿no? Es que esas canciones. Pero yo creo que también te fuiste mucho al detalle, o sea, no hiciste algo muy general, sino detallado. Pero que veo, normalmente lo que estoy viendo aquí es que está más amplio. Ah, bueno, es válido porque claro, ver eso casi arriba, ¿no? Sí, Ya de abajo, cuando te metes acá. Evitar, sobre todo en la utilización de romo al mismo tiempo, ¿cierto? Ver, o sea, y aquí hay un recuadro que algo está haciendo, un proceso que valida, ¿no? Llegó el correo, sí, ya cambié el correo, no llegó, entonces, si no llegó, empieza a salir el correo. Aló. gracias. Salud. Profe, ya puse el celular. Sí. Yo estoy terminando mi clase, ya toma.
¿Ya terminado usted? Sí. Todo bien. Yo descargué el mío, pero lo descargamos en el campo. Pero entonces sí me seguiste lo de la, Sí. lo de la secuencia vertical. Sí, y él no, en lo de si aprobado se podía tirar la fecha desde allá. Entonces sí es mucho más fácil hacer la conexión entre los dos. Gracias, profe, chao. Chao. Recuerda siempre utilizar este como conector que se va bajando. Si lo utilizas así, te das por la rama y ya hace más complicada la lectura. Pero normalmente utiliza este lado de acá y este lado de acá, para que siga hacia abajo. El correo existe. Saca un punto más. Pero mira que aquí deja ese proceso muerto. Ah, lo puedes grabar y lo puedes seguir trabajando y la próxima clase si me lo quieres mostrar, con mucho gusto, bien.